Nación. Bueno, es lo que dice la presidenta en el estudio. Agradezco mucho, como siempre, que nos acompañe el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Hola, Carlos? Susana, buenos días. Bienvenido, buenos días. A ver, ¿qué ves en la elección de Estados Unidos? ¿Nos va mejor con Kamala Harris? ¿Nos va menos mal con Donald Trump? Los dos son duros, los dos han hablado de migración, de crimen organizado, de fentanilo, etcétera. ¿Qué es lo que ves en las próximas horas, doctor? Yo intuyo que lo que más conviene a México y al mundo es que gane Kamala Harris. A México le conviene más por contraste con el otro, Trump, que viene desquiciado, lo digo en el sentido literal de la palabra, viene con ganas de revancha, viene sin restricciones ni morales ni éticas y viene con más experiencia y viene con unas ganas de irse contra sus enemigos por el tema de los juicios que ha enfrentado y que ha dicho abiertamente que va a usar el sistema de justicia para aniquilarlos, incluso a las Fuerzas Armadas. A ese nivel ha llegado. ¿Qué es lo que haría? Lo que ya vimos, y yo te diría que en sus primeros 3 meses de gobierno puede hacer 1, 2 o 3 de estas cosas que voy a decir y que simplemente repito. A, el anuncio de un programa masivo de deportaciones ilegales que generaría un problema de derechos humanos y una situación de persecución en las comunidades latinas en Estados Unidos muy doloroso. 2, un impuesto arancelario inmediato que puede ser del 10, 20, 50%. O hasta el 2000%, dice Donald Trump. O hasta ¿no? 2000%. Ajá. Y tercero, ataques militares con drones a instalaciones de fentanilo en Sinaloa, en Baja California, donde sea. Cualquiera de estas 3 cosas, o las 3, generarán una enorme tensión diplomática con México. Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, creo que contestaría con más firmeza y eso detonaría una guerra diplomática. Y en ese entorno empezaría la revisión del TEMEC en algunos meses. Sí. Así es que este es el peor escenario para México, sin duda, y para la humanidad, y creo yo que para los Estados Unidos, sin duda. Oye, doctor, el Tratado de Libre Comercio, bueno, pues Trump ya ha dicho que hay que revisarlo y que hay que reestructurar y que hay que verificar algunas cláusulas el próximo año, pero Kamala Harris ha aceptado, bueno, pues hace poco dijo, votó en contra, lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia ahí para nosotros? Yo creo que el riesgo de 2026 es que una revisión se pueda convertir en una renegociación. Y claramente con Harris ese riesgo es menor, pero una revisión que debiese ser algo simplemente rutinario puede complicarse por A, las presiones de Trump o de Harris por estos temas que dices. B, porque México ha cometido pecados. ¿Cuáles pecados? Violentó el TEMEC en materia energética, en materia de maíz transgénico, ahora con la reforma judicial, la posible eliminación de la Comisión de Competencia Económica. Esos pecados todavía no se notan, todavía no son parte del debate público en Estados Unidos, pero cuando llegue la revisión van a ponernos en la mesa y en ese momento puede ocurrir un riesgo, que Estados Unidos presione más a México, le pida más garantías, le diga, te has portado mal, quiero que haya más requisitos en el TEMEC, y que entonces en México eso se ha interpretado como una interferencia a nuestra soberanía. Y que nacionalistas dentro de Morena digan, preferimos la soberanía a el imperio, preferimos la soberanía al bienestar económico del comercio, y que eso empiece a diluir políticamente el apoyo al TEMEC en ambos lados de la frontera. Entonces, aunque el TEMEC lo más probable es que continúe con turbulencia, hay un riesgo, hay un escenario de riesgo de cola, hay un punto ciego de que en 2027 o 2028 de repente el TEMEC se nos vaya de las manos. Improbable, pero es un riesgo. Oye, doctor, bueno, pues hay décimas de diferencia, ¿no? Dicen, siempre se dice la elección más grande, incluso en México, la más no sé qué, la más espectacular, la más reñida, etcétera. Esta sí, o sea, sí, bueno, sí. Pero la pasada también. La pasada sí, pero la noche previa la ventaja de Biden era mucho más clara y nítida que hoy. O sea, digo, hoy nadie tiene ventaja. Tú has visto que en las últimas 72 horas de repente uno va arriba, de repente el otro va arriba. En un estado y cambia mañana, y cambia mañana, cambia mañana. Y la estimación de los asientos electorales pues varía de 268 a 272, es decir, el 270 es el número mínimo y se están moviendo a 3, 4 lugares de ese número. Entonces, sí es complicado. 2, claramente cuando tú tienes que uno de los candidatos habla de fraude antes de tiempo, ya la cosa está mal. Claro, no puede salir bien. Y 3, efectivamente es difícil que hoy sepamos quién ganó. Seguramente ocurrirá en los próximos días. El conteo de votos se va a llevar más tiempo de lo necesario. Es probable que ambas partes
pidan recuentos generalizados en muchos lugares. Es probable que eso se lleve tiempo, es probable que veamos manifestaciones, tumultos, bloqueos de las sedes del conteo. Entonces, esta elección no solamente es para saber quién es presidente, esta es una elección que muestra que el sistema electoral americano está roto desde hace muchas décadas, pero hoy está haciendo más efervescencia, más crisis que nunca antes. Bueno, es el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Vamos a ir a la pausa, terminamos este tema, porque también, doctor, queremos escuchar tu reflexión, tu opinión respecto a lo que va a pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a el proyecto del ministro González Alcántara Carranca de declarar inconstitucional parcialmente la reforma al Poder Judicial. Regresamos con esto y más. Suprema Corte de Justicia, ahí está Polo Espejel, se ha llamado a diversas manifestaciones, un poco antes de que inicie la sesión de los ministros de la Corte para votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Polo, ¿cómo están las cosas? Buenos días. ¿Cómo estás, Azucena? Buenos días. Son imágenes de Alejandro Elizalde. Estamos justamente en la entrada de acceso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la calle Venustiano Carranza y Pino Suárez. Aquí ya ha llegado un importante número de trabajadores del Poder Judicial y como tú escuchas, pues están llevando a cabo una protesta en favor de la autonomía judicial. Son, pues te puedo decir que son alrededor de un centenar de trabajadores que con banderas, con pancartas, con altavoces, pues están en espera de que dé inicio esta histórica sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha instalado un cerco policial y solamente se permite el acceso de los vehículos de los ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas vallas naranja que pues ha impuesto la policía no permiten el acceso de ningún otro vehículo, tampoco de personas, hacia la calle de Venustiano Carranza. Aquí, Azucena, pues también ha llegado un importante número de estudiantes de distintas universidades respaldando a la reforma judicial, en contra de la reforma judicial, y también pues se han instalado ya templetes. Hay unas pantallas que yo te mencionaba en el enlace anterior y pues todo está listo para que comience esta sesión. Mientras, pues estas son las consignas, Azucena. Bueno, pues como cuánta gente habrá ahí en esta toma que nos das, querido Polo, pues sí se ve una manifestación nutrida. Sí, yo calculo que hasta ahorita han de ser alrededor de 100 personas, quizás un poco más, pero vienen llegando también sobre la calle Venustiano Carranza. Los citaron aquí a las 9 de la mañana, 9:30, por parte del Frente Cívico y pues están llegando a Azucena. Calculo que en una hora más habrá por lo menos 300 personas a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, Polo, regresamos en un ratito. Muchas gracias. Buenos días, Azucena. Gracias, buenos días, doctor Luis Carlos Ugalde. ¿Crees que hoy sepamos cuál va a ser la conclusión de la Corte? No lo sé, no lo sé. Probablemente se apuren porque necesita haber certeza en este tema o incertidumbre, depende de qué lado estés. Pero al margen de si terminan hoy o terminan esta semana o incluso la siguiente, creo yo que lo que ahorita nos preguntamos es qué sigue. Y yo creo que lo que sigue son dos posibilidades, una que yo veo buena y otra que yo veo muy mala. La buena sería claramente que la presidenta diga que acata, aunque esté en desacuerdo, y que de cualquier forma la reforma judicial seguirá una vez que pase esto y continuará esto adelante. Y que además creo yo que hay una razón muy remota, pero que podría hacerla conceder en este tema, que es el costo de la elección. En los últimos días Claudia ha dicho que 13,000 millones de pesos es mucho dinero para organizar la elección, y en este momento el secretario de Hacienda está haciendo el proyecto de presupuesto y está muy, muy estrecho. Y esta podría ser una razón para que ella diga, aprovecho esto, me ahorro buena parte de ese dinero, porque solamente se elegirían ministros y magistrados, y entonces es una salida. Oye, Luis, déjame hacer un paréntesis. ¿Cuánto costó el proceso presidencial de este año? Porque he escuchado la cifra de 8,000, de 10,000, de 12,000. ¿Cuánto costó este proceso? El federal debe haber costado más o menos
8,000, 9,000 millones de pesos, más el financiamiento de partidos, Ajá. más el proceso electoral de las 32 entidades federativas. Pero este proceso es más caro porque son más cargos. La elección federal son 629 cargos, 500 diputados, 128 senadores y un presidente. Aquí van a ser 850, 900. Entonces es más grande. Y la tasa de participación va a ser más baja. Sin embargo, el INE tiene que organizar la elección como si todos fuéramos a votar y tiene que instalar tantas casillas como sea necesario. Imprimir boletas, todo, ¿no? Todo. Tinta indeleble, y además, todo. como son más candidatos, son más cargos a elegir y habrá más candidaturas por cargo a elegir. Entonces, el número de boletas que tienes que elegir, que la mayor parte se van a tirar porque no se van a usar, es enorme. Por eso es tan caro esto. Ahora, ¿qué ves, doctor Luis Carlos Ugalde, con los ministros hoy, en el cortísimo plazo? 3 ministras van a votar en contra, ya lo sabemos, las ministras López Obradoristas. ¿Qué con los 8 votos que necesitan para la mayoría a favor del proyecto del ministro? Yo creo que es probable que se puedan juntar 8 en algunas votaciones, es decir, van a ir votando artículo por artículo para validar o invalidar ciertos aspectos de la reforma. Entonces, yo sí creo que se pueden juntar 8 en algunas votaciones. ¿Pero eso qué significa al final, en el resultado final? Al final significa que se invalida, por ejemplo, la elección de jueces federales, se invalida, por ejemplo, la elección de jueces locales, se invalida, por ejemplo, la figura de jueces sin rostro. Son 3 ejemplos. O sea, ¿no ves una votación totalmente a favor del proyecto íntegro? No lo veo yo. Bueno, puede ser que todos los artículos que se propone invalidar se invaliden, pero a lo mejor alguno no obtiene los 8 votos. Ya veremos. Pero yo creo que el corazón político y el corazón fundamental de la propuesta del ministro Alcántara es no ir a una elección masiva, porque esa elección masiva te va a colapsar el sistema judicial, te va a colapsar la organización electoral y va a ser un salto al vacío. Si solamente vas y eliges ministros y magistrados, creo yo que el proceso de la implementación de la reforma judicial fuera ser menos traumático para todos. O sea, elegiríamos 11, como unos 20 cargos. Elegirías 9 ministros, elegirías 9, 5 sí. integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, elegirías 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y elegiríamos los integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral. Pero eso es más manejable. Claro. Esas son elecciones en demarcaciones nacionales o circunscripciones y es más válido. Ahora déjame decirte el otro, que me parece que es lo más complicado. Por una parte te dije que una salida del gobierno es acatar, aunque no estés de acuerdo, pero del otro lado veo 2 posibilidades de radicalización que son muy peligrosas para el país. Que desacaten y además inicien un juicio político en contra de los ministros. Pero la otra que he estado pensando desde ayer, que la presidenta dijo que hay un plan, bueno, el único plan que debería haber pues es acatar, no debe haber un plan B, pero ayer que dijo eso pensé que hay una salida que puede ser sumamente compleja para el país en los próximos años, que sería: si ustedes no me dejan cambiar la Constitución porque dicen que la Constitución tiene fundamentos esenciales que nadie puede modificar, entonces voy a convocar un Congreso Constituyente para escribir una nueva Constitución. Sí. Y si esa es la reacción del gobierno, entonces México se va a enfrascar en los próximos 2 o 3 años a reescribir todo, a convocar un congreso, a estar en elecciones permanentes, y de esa nueva constitución sí podría surgir algo completamente diferente, y entonces el gobierno va a decir: yo te propuse cambiar dentro de los parámetros de la constitución, tú no dejaste, pues ahí te va ahora una nueva constitución. Entonces, esto entraríamos a una nueva dinámica, a una situación que podría llevar al país a más radicalización. Ya veremos qué ocurre en los próximos días. Bueno, pues estaremos pues al pendiente del tema de Estados Unidos, es decir, un super martes en el sentido estricto, obvio, amplio, porque en Estados Unidos la elección pues sí nos puede pegar fuerte en el tema económico, político, de migración, de crimen organizado y bueno, este tema de la Suprema Corte que no está no es menos preocupante. No, para México es más relevante y de mayor impacto, pero para el mundo lo de Estados Unidos es fundamental para definir el rumbo
de la civilización, yo te diría con esa expresión. Así es que este martes, seguramente en algunos años nos acordaremos que se platicaba qué pasará y lo que hoy ocurra tendrá enormes consecuencias. Muy pesimista, doctor. No, o sea, yo creo que si gana Kamala Harris, va a ser algo bueno para el país. Yo creo que tendría una buena relación con la presidenta Sheinbaum. Yo creo que esa dinámica personal ayudaría mucho a que la relación fluya bien, y yo intuyo que hay más probabilidades ligeras de que gane Harris que gane Trump. Es mi lectura. Bueno. Y en el caso de la Corte, ojalá todo salga bien. Ojalá que así sea. Doctor Luis Carlos Ugalde, muchas gracias como siempre por tu análisis. Gracias. Buenos días.